Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, primera parte, que hace parte del ciclo de capacitación en competencias de los empleados administrativos y judiciales. En esta ocasión, nuestra invitada abordará el tema del sistema de gestión y seguridad en el trabajo, cuyo objetivo se centra en el desarrollo lógico y por etapas de la organización, planificación, aplicación, evaluación y auditoría de las herramientas y directrices para participar, reconocer y evaluar, controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y la salud en el trabajo. Este tema resulta de vital importancia para los trabajadores de cualquier sector, entre ellos el sector justicia, por supuesto, y por ende los servidores y servidoras judiciales, en la medida que fomenta la mejora del ambiente de trabajo, el bienestar y la calidad de la vida laboral. Adicionalmente, combate la disminución de las tasas de ausentismo por enfermedad, el incremento de las tasas de accidentalidad y mortalidad por accidentes de trabajo, además de propiciar un aumento de la productividad mediante el cumplimiento efectivo de las normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento en materia de riesgos laborales. En el día de hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Francisca Arévalo Mendieta, trabajadora social, magíster en terapia familiar sistémica y especialista en gerencia de salud ocupacional. La doctora Francisca ha trabajado en la rama judicial desde el año 1995 y actualmente se desempeña como coordinadora nacional del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la rama judicial. Tan pronto finalice la exposición, nuestra formadora invitada dará respuesta a algunas de las preguntas formuladas a través del chat de participación. Todas las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación que puedan surgir durante esta actividad, con mucho gusto serán atendidas por nuestro grupo de apoyo de la rama judicial. Doctora Francisca Arévalo Mendieta, es un gusto tenerla nuevamente con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, doctora Mari Lucero. Muchas gracias por la invitación. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, a todos los servidores y servidoras de la rama judicial y a todos los asistentes que están conectados a esta presentación. A propósito de esta capacitación, como bien lo decía la doctora Mari Lucero, el objetivo es presentar toda la parte, una parte elemental de lo que es la seguridad social, la seguridad y salud en el trabajo y particularmente cómo desempeñamos el sistema en la rama judicial. Nos vamos a enfocar en dos aspectos básicamente, lo que es la enfermedad laboral y el accidente de trabajo, todo enfocado a la rama judicial, cómo ha sido la práctica, cómo lo prevenimos y cómo también intervenimos. Entonces, a continuación voy a compartir pantalla para hacer la presentación. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo está reglamentado por el Decreto 1072 del 2015, específicamente en los artículos 2, 2, 4, 6 de este decreto ley, y consiste en el desarrollo lógico y por etapas, basado en la mejora continua, y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar, controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad en el trabajo. Es decir, que aquí el sistema de seguridad y salud en el trabajo es un sistema de gestión que contiene todos los ciclos, las partes del ciclo PHBA de los sistemas de gestión, y está integrado con los demás sistemas de gestión de la rama judicial. Vamos a explicar lo que es un accidente de trabajo, que es una definición elemental que nosotros tenemos que tener, porque muchas veces a los servidores judiciales les sucede un accidente de trabajo o les sucede un accidente y no sabemos si realmente fue un accidente de trabajo o no es un accidente de trabajo. Para que un accidente sea calificado como de trabajo, tiene que tener tres componentes básicos. Uno que es que sea repentino, otra que sea por causa y otro que sea con ocasión del servicio. ¿Eso qué quiere decir? Es lo que está explicado en la diapositiva.
por ejemplo, una caída que suceda durante el tiempo que esté trabajando, una cortada, un golpe, alguna cosa que suceda, un accidente que tenga un servidor judicial mientras está desempeñando su trabajo, es accidente de trabajo. Pero ¿qué no es accidente de trabajo? Por ejemplo, si está dentro de la oficina, pero es la hora del almuerzo, por ejemplo, no le funciona como accidente de trabajo. ¿Por qué no es calificado como accidente de trabajo? Porque no es con causa o con ocasión del trabajo. Eso son lo mismo el in itinere, o sea, cuando va de la casa al trabajo o del trabajo a la casa, tampoco es accidente de trabajo. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que el accidente de trabajo tiene que tener esos requisitos, que sea repentino, que sea por causa o con ocasión del trabajo, es decir, que esté bajo órdenes del empleador y que esté desarrollando actividades que sean relacionadas directamente con el trabajo o inclusive actividades sindicales que también los da como accidente de trabajo el 1072. Igualmente, cuando está en actividades recreativas o deportivas o culturales o que esté representando al empleador de la empresa, se trata también de un accidente de trabajo cuando son trabajos en misión, pero está representando a la empresa en actividades culturales o laborales. Vamos a mirar lo que es una enfermedad laboral. La ley la define, la ley 1562 del 2012 la define como la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Entonces, nosotros aquí tenemos, nosotros en la rama judicial tenemos las enfermedades que más se nos dan, son las enfermedades por desórdenes musculoesqueléticos y las enfermedades de orden psicosocial. Vamos a mirar cuáles nosotros tenemos como sistema una política. La política está en el acuerdo, la política de seguridad y salud en el trabajo está en el acuerdo PSAA 16 105-60 y tiene unos elementos básicos, que es el compromiso de la alta dirección, articula la política de seguridad y salud en el trabajo con los demás sistemas de gestión del SIGMA. Lo que propicia es que hayan ambientes judiciales seguros, o sea, lo que estaba diciendo la doctora María Lucero en su entrada, en su introducción, y es que realmente evitemos las enfermedades laborales y los accidentes de trabajo. Es una responsabilidad de todos los niveles de la organización, o sea, aquí entra la alta dirección, desde la alta dirección hasta los servidores judiciales de más bajo cargo. Y se trata de fomentar el autocuidado y la promoción de estilos de vida y trabajo saludables en los ambientes de trabajo. Buscamos que haya una participación dinámica de todos los servidores judiciales en las actividades de prevención para prevenir, lógicamente, los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. Tenemos dentro de ese acuerdo una política de prevención de salud mental, que es súper importante para nosotros en la rama judicial porque es un riesgo inherente que tenemos en la rama judicial. Tenemos una política de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, una política de seguridad vial y una política de prevención del riesgo público. Tenemos un reglamento de higiene y seguridad industrial que está expedido, va a ser expedido, el 16 de enero del 2017 y lo vamos a elevar a acuerdo. Y en este están pues los requisitos de ley que tienen el artículo primero el cumplimiento de las disposiciones legales asegurando la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. En el artículo segundo tenemos la obligación de la rama judicial de promover y garantizar la constitución y funcionamiento de los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo. Más adelante les vamos a decir cuántos comités tenemos y cuáles son. Y el artículo tercero que nos dice la destinación de recursos para el desarrollo de actividades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a la asignación presupuestal que nos dé el Estado, que nos dé el Ministerio de Hacienda para estos efectos. Y todas las actividades del sistema se desarrollan con el ciclo PHBA. También tenemos los riesgos inherentes en este reglamento de higiene. Los riesgos más importantes para nosotros son el riesgo psicosocial, el riesgo biomecánico, el riesgo locativo y el riesgo público. En el artículo quinto tenemos el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas que se adopten para lograr la implementación y mantenimiento y la mejora continua del sistema. ¿Esto qué quiere decir?
que cada vez que salga una norma nueva, un decreto, una ley, una resolución, nosotros tenemos que adaptarlo a la rama judicial. Igual las normas técnicas, bien sean de la OSHA o de las normas técnicas, las diferentes normas técnicas, nosotros las tomamos para adecuar todo el sistema que tenemos a esas reglamentaciones legales y técnicas. En el artículo 6 nos habla de la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, que es de obligatorio cumplimiento. Y para el efecto, estos son temas que se incluyen en la inducción y reinducción de los servidores judiciales. Nosotros, cuando llega una persona a posesionarse, les hacemos una inducción y les presentamos un video con las principales riesgos de la rama, cómo reportar un accidente de trabajo, cómo reportar una enfermedad laboral. Y además, con el apoyo de ARL, pues presentamos materiales de apoyo como cartillas, boletines, afiches que están por los espacios de trabajo. En el artículo 7 hay la obligación de permanecer este reglamento en un lugar visible de la entidad. Normalmente se coloca a la entrada de los edificios. Y la vigencia, pues lógicamente, es a partir de la fecha. ¿Cuáles son los principales accidentes en la rama judicial? Los principales accidentes, o sea, ¿por qué se accidenta la gente en la rama judicial? Las mayores cantidades de accidentes se dan por el riesgo locativo. En ese tenemos el 48% de los accidentes son por este riesgo. ¿Qué quiere decir? Cuando hay almacenamiento, o sea, los problemas de los archivos mal organizados, las superficies de trabajo sin antideslizante, con diferencias de nivel, las condiciones de orden y aseo y las caídas de objetos. O sea, si nosotros tenemos espacios de trabajo desorganizados, pues nos van a generar muchos accidentes locativos. El año pasado nosotros hicimos con los COPAS una campaña de espacios saludables y fue una campaña que se desarrolló por todo el país. Participaron todos los COPAS y nos presentaron el antes y el después de los archivos y de otras zonas de alto riesgo de almacenamiento de expedientes. Si hay algunas personas que pueden estar participando que son de los COPAS, pues sabrán que esta fue una actividad muy enriquecedora que se hizo durante todo el año. Otro riesgo es el esfuerzo. Eso es un riesgo ergonómico y tiene que ver con el levantamiento de cargas. A veces los expedientes son muy pesados y si no los fraccionamos, pues nos pueden generar accidentes también. El riesgo mecánico, por ejemplo, cuando se pegan, cuando se cortan, cuando se chuzan las manos con las lesnas o con los objetos que estén utilizando para el manejo de los expedientes. Otras son las posturas prolongadas por mantenimiento forzado o antigravitacionales. Por ejemplo, al escribir. Nosotros al escribir hay veces no utilizamos bien el puesto de trabajo, entonces dejamos los brazos colgando. Al dejar los brazos colgando, pues lógicamente vamos a estar en una posición antigravitacional y eso nos va a causar un accidente de trabajo o nos puede causar también una enfermedad laboral. Los movimientos repetitivos, por ejemplo, el escribir. El escribir es un movimiento repetitivo que nosotros tenemos, la digitación. Y los accidentes deportivos que también se dan, es una de los accidentes, las causas de accidentes también muy frecuentes y se dan básicamente cuando nosotros hacemos las jornadas deportivas de la rama, en los juegos zonales o los juegos nacionales. ¿Cuáles son las principales causas de las enfermedades laborales en la rama judicial? Tenemos de orden psicosocial o de orden patologías osteomusculares y patologías de esfera mental. Las patologías osteomusculares son el 36% por síndrome de túnel carpiano, por el tema de la digitación, el 26% por el síndrome del túnel carpiano unilateral, es decir, se enferma de una sola parte del brazo, el 10% por epicondilitis lateral unilateral, o sea, se enferma una parte del brazo, el 10% por epicondilitis medial bilateral, igual una parte de la mano, o epicondilitis medial unilateral. O sea, estas son calificaciones, digamos, son especificaciones de parte de los brazos y de las manos que les da el médico calificador cuando hace la calificación, pero que están relacionadas directamente con la tarea de digitación. El otro tema son las tareas de esfera mental, las enfermedades de esfera mental, que tienen que ver con la carga laboral, con las situaciones conflictivas en atención de público,
o con atenciones con situaciones conflictivas entre compañeros. La mayoría de diagnósticos están por trastorno mixto de ansiedad y depresión, que son el 40%, el 33% por trastorno depresivo, el 10% trastornos de ansiedad, los problemas relacionados con el estrés, el 7%, trastorno de adaptación y trastorno de pánico. O sea, hay personas que, por ejemplo, los jueces les puede pasar mucho cuando no están acostumbrados a las audiencias y les toca en vivo y en directo hacer audiencias, pues pueden entrar en un trastorno de pánico y puede generar enfermedades o accidentes de trabajo, porque podría ser perfectamente un accidente de trabajo de orden psicosocial. Para nosotros contrarrestar estas enfermedades, como si esas enfermedades y accidentes de trabajo en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la rama judicial, tenemos programas que son básicamente los dos programas de vigilancia epidemiológica, que son el programa biomecánico y el programa psicosocial. En la parte de biomecánico tenemos la prevención de desórdenes musculoesqueléticos, la prevención de lesiones deportivas, que se hace básicamente durante todo el año, pero especialmente durante los Juegos Nacionales y Zonales, las inspecciones a condiciones de puesto de trabajo, que los hacemos por solicitud, o nosotros tenemos en el programa, tenemos enfocado básicamente hacia los cargos de mayor riesgo, que son los de los juzgados, como son los escribientes, los notificadores, los secretarios, son los que mayor prevalencia tienen para enfermarse. Entonces las inspecciones a puestos de trabajo están enfocadas a estos puestos de trabajo y a estos servidores judiciales. Tenemos también la implementación de desórdenes para musculoesquelético con actividades preventivas básicamente, que tienen que ver con toda la actividad que se hace por oficinas y que se hace para todas las actividades masivas en general. Desde el punto de vista psicosocial, tenemos el fomento de estilo de vida y trabajo saludables, que también son actividades que se hacen por oficinas. Ustedes verán a los psicólogos, a los profesionales de la ARL haciendo grupos de trabajo, haciendo prevención por las oficinas. El tema de prevención del acoso laboral, que también se trabaja por oficinas, pero básicamente se trabaja con los comités de convivencia laboral. Nosotros los comités de convivencia laboral son súper especiales en la rama judicial, son unos comités muy activos, son unos comités que trabajan con toda la población. También el año pasado hicimos experiencias saludables de los comités de convivencia laboral y la verdad las experiencias que ellos nos presentaron fueron demostrar, ahí sí, demostrar de verdad hasta un evento internacional, porque nuestros comités son súper especiales, súper dinámicos, la programación de las personas, de los servidores judiciales es muy activa. Y tenemos también el programa Conscientemente, que es para la ubicación, para el diagnóstico y prevención de toda la enfermedad mental. Nosotros lo tenemos dividido de forma tal que podamos acceder o que podamos atender a aquellos servidores judiciales que de pronto presentan una patología, pero que no están siendo tratados por su médico, o que presentan unos síntomas, pero que todavía no han sido diagnosticados, o que ya tienen una enfermedad calificada, entonces les hace seguimiento para que realmente estén en control, bien con su EPS o bien con la ARL, según sea la enfermedad laboral o común. También hacemos la intervención de los factores de riesgo psicosocial, que se hace a través del diagnóstico, que es un diagnóstico de riesgo psicosocial con la batería de riesgos que está aprobada por el Ministerio de Trabajo, aprobada y ordenada por el Ministerio de Salud, por el Ministerio de Salud, que es, digamos, la herramienta con la que obligatoriamente tenemos que hacer esos diagnósticos. Con base en esos diagnósticos se organizaron grupos de trabajo el año pasado, y con base en esos grupos de trabajo pues se van a continuar en este año también. Digamos grupos de riesgo por más, digamos para decirlo de alguna manera más gráfica, como grupo por enfermedades. Y se hace también la consultoría individual y organizacional. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando alguna persona necesita que le atiendan a través del psicólogo de la ARL, el psicólogo los atiende. Para eso tienen que remitirse al coordinador de seguridad y salud en el trabajo de la seccional para que los remita o para que los relacione con el psicólogo y les haga toda la consultoría. Y la consultoría organizacional es cuando en los despachos judiciales hay problemas de convivencia. Por ejemplo, hay problemas de acoso laboral o hay problemas de autoridad
o hay problemas de comunicación, entonces los psicólogos de ARL intervienen en los despachos judiciales con la totalidad de los servidores judiciales del despacho, y esos son las consultorías organizacionales. Y el objetivo es, lógicamente, mejorar los ambientes de trabajo, mejorar la convivencia, mejorar la comunicación, fomentar el liderazgo y todos los aspectos del riesgo psicosocial que nos pueden estar afectando en la salud y la salud y la seguridad. Y la prevención integral. En la prevención integral tenemos la Semana de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, que la hace cada seccional, la programa. El fomento de estilo de vida y trabajo saludable para manejo del tiempo libre, que están cerca del retiro laboral. Esto se hace en todas las seccionales. Se hace con las personas que se quieren inscribir y que ya están, que dicen, listo, yo me voy a pensionar, entonces se les hace toda una asesoría y una consultoría grupal para ese manejo del tiempo libre ya una vez retirado. Y los encuentros de municipios y los encuentros de jurisdicciones o brigadas de intervención. Esta es una experiencia muy enriquecedora porque en los encuentros de municipios, pues el año pasado no pudimos hacer, lógicamente, por la pandemia, pero en los encuentros de municipios se reúnen, por ejemplo, 9 municipios de los municipios alejados y se hace una jornada integral con los asesores de la ARL y con todos los servidores judiciales en un lugar, bien sea en un club o en un lugar fuera de la ciudad, para poder tener un espacio más lúdico, más académico, que lo saque del espacio laboral y que no tengan interrupción del trabajo. Y el encuentro por jurisdicciones igual, esto lo han hecho algunas seccionales, especialmente, bueno, en algunos años anteriores lo hacía mucho la seccional de Cali, y consiste en que cierran todos los juzgados, por ejemplo, cierran todos los juzgados civiles, igual, se reúnen todos los servidores judiciales en un hotel o en un lugar campestre y hacen actividades lúdicas, recreativas y de intervención y de prevención en todos los riesgos laborales. Y las brigadas de intervención igual son grupos más pequeños, pero igual pueden participar. O sea, son diferentes modalidades de actividades masivas. Esa es la prevención integral. Vamos a mirar desde el punto de vista legal cuáles son las obligaciones que tiene el empleador. O sea, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a nivel legal tiene 3 pilares. Uno que es el empleador, otro que es los trabajadores y otro que es la ARL. Y cada uno tiene unas obligaciones que cumplir. Entonces, y el empleador, por ejemplo, está obligado, el empleador, en nuestro caso la rama judicial, que en el caso de nosotros está representado, el empleador para nosotros es el director ejecutivo y el director ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, valga la redundancia, y en las seccionales, el director ejecutivo de Administración Judicial seccional. Esos son el empleador, porque son los que lógicamente hacen toda la parte de pago de salarios, o sea, representan al empleador en toda la parte logística y operativa que se necesita para que la justicia funcione. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador? El empleador está obligado a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, acorde con lo establecido en la normatividad vigente. Y tendrá las siguientes obligaciones. Primero que todo, definir, firmar y divulgar la política de seguridad y salud en el trabajo, que como les comenté anteriormente, nosotros la tenemos en un acuerdo. El segundo es la asignación de responsabilidades. Para eso nosotros tenemos una matriz de roles y responsabilidades que está documentada, y todos estos documentos los tenemos en la página web de la rama judicial. Tenemos que hacer también, el empleador tiene que hacer una rendición de cuentas alrededor de la empresa. Entonces, esta rendición de cuentas nosotros la presentamos básicamente al COPAS Nacional en las reuniones del COPAS Nacional. La reunión anterior fue el 9 de febrero y nosotros hicimos una rendición de cuentas al COPAS Nacional, que son los que representan a todos los trabajadores a nivel nacional. Definición de recursos, o sea, el empleador tiene que asignar recursos. En nuestro caso, pues los recursos van implementados a todo lo que es la toma de exámenes ocupacionales, a la mejora de las medidas de prevención, como por ejemplo mejora de mobiliario. Se hacen también actividades de prevención como actividades de coach y de liderazgo, también con recursos propios y que se hacen a través de las seccionales.
tenemos que dar cumplimiento como empleador, tenemos que darle cumplimiento a todas las normas, a todas. O sea, aquí no hay excepción que porque nosotros somos la rama judicial y somos una entidad sui generis, tenemos excepciones, ninguna. Tenemos que aplicarlas todas, absolutamente todas. Tenemos que hacer también gestión de peligros y riesgos, o sea, lo que les estaba diciendo. Mirar cuáles son los riesgos y cómo los podemos prevenir, lógicamente en coordinación con los servidores judiciales y los diferentes grupos de apoyo que tenemos. Tenemos que tener un plan de trabajo anual. Nosotros este plan de trabajo lo hacemos con la ARL, básicamente, pero también tenemos un plan de trabajo que tienen que hacer las seccionales por sí mismas, en el cual participan los COPAST y los grupos de apoyo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos que hacer también prevención y prevención, y eso se hace a través de todas las campañas de la ARL. Y tenemos que involucrar a todos los sistemas de gestión y por eso nosotros estamos integrados con el SIGMA. La participación de los trabajadores, o sea, nosotros como empleador se debe asegurar la adopción de medidas eficaces para que garanticen la participación de todos los trabajadores y sus representantes ante el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Más adelantico les voy a decir los COPAS que tenemos. El empleador debe garantizar la capacitación de los trabajadores en todos los aspectos de seguridad y salud en el trabajo. Esta actividad que estamos haciendo, por ejemplo, apunta a eso, a esta obligación que tenemos como empleador y que por bendición tenemos la escuela judicial a través de la cual podemos coordinar también y articular para toda la capacitación, aparte de la capacitación que se hace por oficinas y de la capacitación que, como les decía, hacíamos por grupos o en eventos masivos. También está toda la parte de promoción y prevención de los riesgos laborales. El empleador debe implementar y desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Como ya les mencioné anteriormente, nuestros riesgos principales pues los estamos haciendo prevención a través de los programas de vigilancia epidemiológica. ¿Cuáles son las obligaciones de los trabajadores? Porque nosotros también tenemos obligaciones. Procurar el cuidado integral de su salud. Eso no hay que darle explicación. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. Por ejemplo, reportar las incapacidades. Un servidor judicial, ahorita en estos momentos que estamos con el tema del COVID, los servidores judiciales deben usar los elementos de protección personal que están obligatoriamente instituidos por ley y deben, por ejemplo, si están con gripa, no deben ir a trabajar. Si tienen comorbilidades, no pueden presentarse a trabajo presencial. Y porque ellos deben suministrar una información clara, completa y veraz. O sea, no es que yo esconda que tengo gripa y entonces me voy a trabajar. No, o sea, tiene que ser, es una obligación y un deber que tiene todo trabajador. Y como les decía, nosotros como servidores judiciales no tenemos ninguna excepción, tenemos que cumplirlas porque son por ley. Tenemos que cumplir las normas, reglamentos, instrucciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Tenemos que informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros o riesgos latentes en el sitio de trabajo. Por ejemplo, que nosotros tenemos en el edificio, en un palacio de justicia, un aire que está goteando y que puede generar una caída. Nosotros tenemos la obligación de reportarlo. ¿A quién lo reportamos? Bien sea al COPAST, que en el COPAST está la representación del área jurídica y el área administrativa y lógicamente está el director, normalmente el director ejecutivo. Entonces debe hacer ese reporte. Es una obligación reportar los peligros que haya y participar en las actividades de capacitación del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo definidos en el plan de trabajo de actividades. Debe también participar y cumplir en el cumplimiento de los objetivos del sistema. Participar en los diferentes grupos de apoyo. Nosotros tenemos aquí, lógicamente, Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, Comité de Convivencia Laboral, Brigadas de Emergencia. Conocer y cumplir la política de seguridad en el trabajo. Ya les dije que está en un acuerdo y ese acuerdo pues lo debemos conocer todos y cumplirlo y hacerlo cumplir. Tenemos que cumplir las recomendaciones de prevención y las órdenes médicas y demás actividades orientadas al cuidado integral de la salud. Y utilizar los elementos de protección personal cuando aplique, porque no todos aplican. O sea, si nosotros fuéramos una fábrica, tendríamos otros elementos de protección personal, pero nosotros estamos ubicados en el sector de servicios, digamos que los elementos de protección personal que aplican en este momento para todo el mundo son los de prevención de COVID.
Las obligaciones de la ARL. La ARL también, esta parte nos interesa mucho a todos porque puede que tengamos muchas dudas al respecto. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones de la ARL? Prestar asesoría y asistencia técnica. O sea, ellos nos tienen que decir cómo es que se debe desarrollar la seguridad y salud en el trabajo en la rama judicial de acuerdo con nuestros riesgos. Capacitar al COPAS o al vigía. En este caso nosotros tenemos es COPAS. Realizar la vigilancia delegada del cumplimiento del sistema. O sea, ellos tienen que, por obligación, digamos que las recomendaciones que nos dé la ARL son de obligatorio cumplimiento. Y si nosotros no cumplimos las normas, la ARL nos puede reportar y nos pueden sancionar. Y la ARL tiene, entre otras funciones, la afiliación de los trabajadores al sistema de riesgos laborales. O sea, todos, sin excepción, debemos estar desde el día antes de posesionarnos, de empezar a trabajar, tenemos que estar afiliados a la ARL para que nos cubra el accidente de trabajo o la enfermedad laboral. El recaudo a través de PILA, eso es de ley. Garantizar a los afiliados la prestación de los servicios asistenciales. ¿Cuáles son los servicios asistenciales? El médico, la clínica, los medicamentos. ¿Cuáles son las prestaciones económicas? ¿Cuáles son las prestaciones económicas? Las incapacidades, la pensión, bueno, creo que más adelante la tengo. Y tiene que realizar actividades de prevención, asesoría y evaluación de riesgos laborales. Y tiene que hacer también promover y divulgar los programas de medicina laboral, higiene industrial, seguridad y salud en el trabajo y seguridad industrial. ¿Cómo reportamos un accidente de trabajo? Para nosotros es muy importante que tengamos presente que nosotros tenemos una línea exclusiva a través de la ARL, que es el numeral 533, opción 0. Entonces, ante la ocurrencia de un accidente de trabajo, un servidor judicial puede inmediatamente llamar y reportar. Es recomendable que lo haga el servidor judicial porque le van a hacer unas preguntas de una vez: qué estaba haciendo, en dónde está, por si necesita que le manden una ambulancia o que es algo grave, que no se puede mover por sí mismo. Entonces, lógicamente, le hacen unas preguntas para saber además cómo atenderlo y cómo prestarle los primeros auxilios. Los primeros auxilios los prestan normalmente dentro de las sedes judiciales los brigadistas, que se llaman los primeros respondientes, y por eso también podemos pedir ayuda a ellos o igual a cualquier servidor judicial, porque todos tenemos la obligación de socorro. El accidente de trabajo debe ser legalizado por el coordinador del sistema de gestión dentro de los 2 días hábiles siguientes. O sea, si un servidor judicial se cae por la escalera o tiene un accidente de trabajo, lo reporta a la ARL, pero además lo debe informar al sistema de seguridad, al coordinador correspondiente, para que el coordinador entre a la página de la ARL y haga su respectiva legalización, y así al servidor judicial le puedan pagar todas sus prestaciones económicas y le puedan dar toda la atención médica que requiere. Y el accidente de trabajo también tiene que ser investigado. ¿Quién investiga el accidente de trabajo? También está según la resolución 1401, debe hacer la investigación en un equipo investigador que está compuesto por el COPAS, por un representante del COPAS, el jefe inmediato, 2 testigos, y si es un accidente grave, por un profesional con licencia en salud ocupacional. Aquí están cuáles son las prestaciones económicas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque puede ser que nosotros no sepamos qué hacer, a quién acudir. Entonces, todo trabajador que sufra un accidente de trabajo o una enfermedad laboral tendrá derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones económicas. ¿Cuáles son las prestaciones? El subsidio por incapacidad temporal, o sea, es el sueldo, digamos, el sueldo, pero no se llama sueldo ni salario, se llama subsidio. Pero pues para que lo entendamos es como si fuera el salario. Indemnización por incapacidad permanente parcial, es lo que se llama cuando a uno le califican una pérdida de capacidad laboral. Por ejemplo, que a nosotros no nos pasa, pero es para hacerlo más gráfico. Por ejemplo, que alguien se perdió un dedo de la mano. Entonces, eso le da una calificación de pérdida de la capacidad laboral que puede estar entre el 5 y el 50%. O sea, si la calificación es de menos del 5, no tiene derecho. Y si esta incapacidad permanente parcial es del 5 al 50%. Del 50% en adelante ya nos funciona lo que es la pensión por invalidez. Y esto, pues, digamos que en la rama judicial son muy pocos casos los que se han presentado, pero hay algunos casos. Creo que hay unos 9 más o menos.
Y también está la pensión de sobrevivientes. Por ejemplo, es el caso, ocurre cuando el servidor judicial muere en el servicio. Por ejemplo, el accidente que tuvimos hace poquito en Cúcuta, el accidente en el que murió un secretario y creo que quedó, bueno, no recuerdo exactamente en este momento el cargo, pero murió un servidor judicial. Entonces a sus sobrevivientes, a los que por ley les corresponde, lógicamente les tienen que dar una pensión de sobreviviente, según las personas que ellos tengan también como beneficiarios, que pueden ser la esposa o el compañero permanente o los hijos o los padres. Y también es el auxilio funerario. En caso de que haya muerto por causas laborales, la ARL tiene que asumir toda la parte del auxilio de los gastos funerarios correspondientes. Aquí nosotros, para poder trabajar los grupos, el sistema de seguridad y salud en el trabajo, tenemos unos grupos súper importantes. Yo creo que aquí podemos encontrar personas que están en estos grupos. Por ejemplo, tenemos el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de la seguridad y salud en el trabajo de la institución. Y en la rama judicial tenemos un COPAS nacional, que son 4 representantes elegidos a nivel nacional por los empleados. Se hace cada 2 años la elección. Ahorita nosotros tenemos elección otra vez en octubre, bueno, ni tan ahorita. Hay un comité paritario por cada dirección seccional y por cada coordinación administrativa, y un comité paritario también por las altas cortes. ¿Cuáles son las funciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo? La primera es investigar los accidentes de trabajo, es la más importante. Nosotros, si hay servidores judiciales acá dentro de los participantes, dentro de los asistentes que sean del COPAS, por favor tener en cuenta que esa es una obligación legal. O sea, eso es indelegable. Hay que participar en la investigación. ¿Por qué? Porque es la única forma de prevenir. Participar en las actividades de promoción, divulgación e información del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Realizar inspecciones, acompañar a los profesionales de la ARL en la realización de las inspecciones de seguridad de los ambientes, los equipos, los aparatos y todo lo que tenga que ver con factores de riesgo, y sugerir medidas de prevención. Por ejemplo, nosotros hacemos inspección de un edificio y normalmente no tenemos un servidor judicial que acompañe. Debe acompañar un servidor judicial del comité paritario, porque es obligación legal. Proponer actividades, porque ¿quién conoce los edificios sino los mismos servidores judiciales? Entonces, por eso es importante que vaya un servidor judicial acompañando estas actividades. Proponer actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo dirigido a todos los niveles de la institución. O sea, también los COPAS pueden hacer propuestas de capacitación. Colaborar en el análisis de causalidad de los accidentes de trabajo, enfermedades de origen profesional, y proponer al empleador las medidas correctivas. Por ejemplo, en los archivos, ustedes perfectamente pueden proponer un programa de archivo, o pueden proponer un programa de prevención de riesgos de caída. Nosotros hacemos programas, pero igual, digamos, los hacemos lógicamente con la ARL, pero igual los empleados y especialmente el COPAS tienen la obligación legal de proponer medidas de corrección. Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que desarrollen, el cual estará en cualquier momento a disposición del empleador, de los trabajadores y de las entidades competentes. ¿Por qué las entidades competentes? A partir de este año 2020, el Ministerio de Trabajo va a hacer revisión del sistema de seguridad y salud en el trabajo de todas las empresas, y en cualquier momento nos pueden pedir dónde están las actas del COPAS, y si no las tenemos nos podemos generar una sanción. Entonces es súper importante que los tengamos. El Comité de Convivencia Laboral. El Comité de Convivencia Laboral constituye una medida preventiva del acoso laboral que contribuye a proteger a los trabajadores contra los riesgos psicosociales que afectan la salud de los trabajadores. Aquí pues solamente una definición, pero pues ustedes que saben más, de pronto más que yo en la parte de la ley 1010, que es la que nos reglamenta todo lo que es el acoso laboral, y lo presenta como toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado o trabajador por parte de un empleador, de un jefe superior jerárquico, mediato o inmediato, o un compañero de trabajo, o un subalterno, encaminada, esto es súper importante, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror, angustia, a causar perjuicio laboral, o a generar desmotivación en el trabajo o inducir a la renuncia.
O sea, eso es súper claro. O sea, no es que mi jefe llegó bravo y me gritó y entonces yo digo que ya me está haciendo acoso laboral. No, tiene que tener estas condiciones que nos dice la ley 1010. Y en la dirección, nosotros en la rama judicial tenemos un comité de convivencia laboral en la dirección ejecutiva, uno en cada una de las corporaciones nacionales y uno en cada dirección ejecutiva seccional. También tenemos un comité de seguridad vial que funciona a nivel central y en todas las direcciones seccionales. Y la idea es que estos comités de seguridad vial nos ayudan nos ayudan a prevenir todos los accidentes a todos los actores de la vía. Decimos todos los actores de la vía, son los peatones, conductores, ciclistas, motociclistas, todo. Y nos funciona para todo el personal, contratistas, subcontratistas y personal propio. O sea, todos, ahí estamos implicados todos por ley. El Comité Operativo de Emergencias, que su función es administrar las emergencias de manera preventiva o ante una eventualidad de alto riesgo. Por ejemplo, cuando en un temblor, ¿qué hacemos cuando tiembla? Salimos, el COE es el que dice, ¿salimos o no salimos? Es el que da la orden y lógicamente bajo todo el esquema de seguridad se hace la evacuación del edificio si corresponde, pero quien toma la decisión es el COE. Están los coordinadores de evacuación, también los coordinadores de evacuación, que lo recomendable es que haya un coordinador por cada piso para que esa evacuación del edificio en un momento dado se haga en orden. Ese coordinador debe conocer el plan de emergencias, debe participar en las actividades de capacitación y entrenamiento, debe inspeccionar periódicamente el estado de las vías de evacuación, el punto de encuentro, la señalización, debe mantener el listado actualizado de los servidores judiciales, incluyendo los contratistas, estudiantes, visitantes, y las EPS a las que están afiliados. Nosotros en el sistema nosotros tenemos formatos para todo esto. Esto no se lo tienen que inventar. Nosotros tenemos formatos y solamente lo hacemos, se gestiona a través de los coordinadores de seccionales. Tienen que también que instruir mensualmente al personal de su área sobre los procedimientos del plan de evacuación y presentar oportunamente las inquietudes referentes a su responsabilidad dentro del plan. Las brigadas de emergencia en la rama judicial también, digamos que son poquitos, pero son grupos súper motivados que están conformados por brigadistas, los cuales son servidores judiciales proactivos, con dinamismo y características de liderazgo en su entorno, de quien en forma solidaria participan voluntariamente. O sea, aquí a nosotros nadie nos paga por ser brigadistas, pero a los servidores judiciales ese es uno de los grupos fuertes que tenemos. Nosotros hacemos encuentros zonales y regionales y nacionales, entonces tenemos la oportunidad de participar y pues hay mucha gente muchos servidores judiciales que les gusta participar y que llevan años conformando las brigadas de emergencia. También a través de las seccionales y a través de las actividades con los asesores de ARL se hacen convocatorias permanentemente para que puedan participar en estas brigadas de emergencia y la invitación es a que participen. Estas son fotos de algunos encuentros que tenemos, que se han hecho de hacer de las brigadas en encuentros zonales o encuentros nacionales. Hay muchas fotos, eso sí, ya tenemos todas las fotos que ustedes quieran. Y esta es toda la presentación. De verdad, muchas gracias. Nos quedan, en conclusión, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la rama judicial, pues consiste en todo un ciclo PHBA para poder prevenir las enfermedades laborales y los accidentes de trabajo, y lo hacemos en coordinación con la ARL, con el corredor de seguros y con recursos propios, y en este participamos o buscamos que participen los servidores judiciales a través de los grupos de apoyo. Entonces, yo le retorno la palabra a la doctora Mari Lucero para efecto de las preguntas. Muchas gracias, doctora Francisca. Muy gentil por su clara explicación. Y vamos al fragmento de preguntas, doctora Francisca. La primera, ¿qué es un accidente de trabajo? ¿Cómo se reporta a la ARL? Bueno, el accidente de trabajo dijimos que tiene tres características. Una es que es un evento imprevisto. O sea, es algo que me sucede por casualidad. Bueno, por casualidad entre comillas. Es imprevisto. Solo quedémonos con que es imprevisto, no es algo planeado. Es imprevisto. Ocurre de un momento a otro.
tiene la particularidad de que ser por causa o con ocasión del trabajo. O sea, por causa es porque el jefe me mandó, porque yo estaba trabajando. Con ocasión del trabajo es porque yo estaba haciendo una vuelta del trabajo, porque yo estaba cumpliendo órdenes de mi jefe. Esas, digamos que son las características más importantes. La otra también es cuando está desarrollando actividades deportivas que está en representación de la entidad o que está en actividades culturales en representación de la actividad. Y lo reportamos a través de la línea diapositiva numeral 533 y lo reportamos también al área de talento humano de cada seccional o cada área correspondiente para que el accidente sea legalizado y sean reconocidas las prestaciones económicas o asistenciales que les correspondan. Doctora, ¿cuáles son los derechos y obligaciones que tiene un servidor judicial frente a los riesgos laborales? Las obligaciones principalmente pues están dadas por ley. El decreto 1072 nos dice que la primera es reportar sus condiciones de salud. O sea, si alguien tiene una incapacidad, la debe reportar. Es la primera obligación. Si alguien está enfermo, debe reportar. Debe también cuidarse, procurar su cuidado en los espacios laborales. O sea, no exponerse exageradamente al riesgo. O sea, por ejemplo, en este momento que estamos con pandemia, los trabajadores, los servidores judiciales que han sido identificados y a los cuales ya les hemos mandado a las seccionales los listados de servidores judiciales que han contestado a la encuesta y que tienen comorbilidades o que son mayores de 60 años, no deben ir a trabajar presencialmente, porque ya está, digamos, por ley que esos son trabajadores vulnerables y no deben estar haciendo presencial. Por ejemplo, esa es una de las formas de autocuidado. Y otra de las formas de autocuidado es acoger todos los reglamentos de la empresa, todos los reglamentos que se den. Y otra obligación es capacitarse, porque la capacitación es súper importante para nosotros poder entender la prevención. Doctora, la última pregunta. ¿Qué se debe hacer en caso que se presente un accidente de trabajo en las instalaciones de la rama judicial? Perfecto. En las instalaciones de la rama judicial normalmente hay brigadistas, pero si no tenemos un brigadista a la mano, el mismo servidor judicial puede reportar a la línea numeral 533, que es la línea oro, que le llama positiva la línea oro, que es exclusiva para la rama judicial, y decir que se cayó, que se cortó o que tuvo el accidente que haya sido y reportarlo inmediatamente para que la ARL le pueda direccionar a una clínica o a un centro de atención médica según si se trata de un accidente por ortopedia o la especialidad que se requiera. Nuestro agradecimiento especial a la doctora Francisca Arévalo Mendieta por su clara y pertinente explicación sobre la importancia del sistema de gestión y seguridad en el trabajo como la disciplina que aborda la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, aunado a la protección y promoción de la salud de los trabajadores con el objetivo de mejorar sus condiciones laborales y garantizar su bienestar físico, mental y social. Un agradecimiento igual a todos los servidores y servidoras judiciales y a las personas que de una u otra manera articulan el sector justicia y que se han interesado en esta conferencia virtual. Los invitamos también a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde podrán encontrar información sobre todas nuestras videoconferencias, además de otras noticias de interés. Y a propósito del tema de hoy que nos ha explicado claramente la doctora Arévalo, nos despedimos con una frase del inventor alemán y pionero de la electrotecnia, fundador de la actual empresa Siemens, Werner von Siemens. La prevención de accidentes no debe ser considerada como una cuestión de legislación, sino como un deber ante los seres humanos y como una razón de sentido económico. Un agradecimiento especial de nuevo a todos y todas. Feliz tarde.